Corte, dice el Universal, corrige la plana al Tribunal Electoral del Poder Judicial y a jueces, pero la elección sigue. El Pleno ordena a los juzgadores revocar las suspensiones emitidas para frenar el proceso, en tanto que al tribunal le deja en claro que sus sentencias no pueden anular una suspensión. ¿Qué significa todo esto, ministro Javier Lainez Potisek? Como siempre es un gusto saludarle. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Azucena. Muy Muchas buenos gracias. días. Gracias por Sí. tomarnos la comunicación. A ver, ustedes dicen que el tribunal no se puede manifestar, pero ordenan a los jueces revisar sus resoluciones y la elección continúa. Ministro, ¿qué cambió? Bueno, no, a ver, la resolución del día de ayer no tenía como objetivo pronunciarnos o decidir si la elección va o no va. No, hay que recordar que fue exactamente lo que resolvimos ayer. ¿Sí? Ujú. Ayer lo que se resolvió fue esta especie de conflicto competencial Ajá. donde tenías un tribunal electoral señalando que no deben obedecerse. No lo dijo así literalmente, pero ese era el efecto, Ujú. ¿no? Bueno, casi sí lo dijo literal, porque en algunas de estas resoluciones dijo que queda prohibido a toda autoridad del país, jueces y Sí. no Pues jueces, incluso denunció a los jueces. Ajá. exactamente, exactamente, Ujú. incluso denunció, ¿no? Y por el otro lado tienes, bueno, estas medidas de suspensión que han otorgado algunos jueces contra o para proteger los derechos de los justiciales que se han acercado a ellos mediante un juicio de amparo. Yo creo que el conflicto lo vemos lo más claro Ujú. en lo que pasó con nuestro comité. El comité de evaluación de la Corte tenía, por un lado, resoluciones de jueces de distrito que le decían, Ujú. no sigas adelante con lo que estás haciendo, y si no, pues recuerda que si desobedeces, incluso Pues sí. es causa de sanción. Y Sí. por el otro, tenía un Sí. tribunal que le decía, tienes que seguir, Contradictorio. porque si no, te sanciono. Bueno, Ajá. ahí está muy claro el conflicto. Entonces, lo que ayer la Corte dice es, primero, efectivamente no hay ningún fundamento, ningún artículo, ni en la Constitución ni en la ley, que le permita al Tribunal Electoral hacer lo que ha venido haciendo, es decir, no es extralimitarte totalmente en tus atribuciones cuando tú has decidido, de hecho, revocar y menos señalarles a otras autoridades del país que no obedezcan las suspensiones. Eso no lo puedes hacer, te extralimitaste en ese punto. Ahora, aquí viene lo interesante porque he estado viendo incluso, Azucena, por Ajá. eso agradezco mucho esta posibilidad, he estado viendo la prensa ahorita en la Sí, mañana y sí, sí, todo. sí. Muy dura. Ujú. Cuando la Corte dice, aquí no hubo unanimidad, pero bueno, se llegó a ese acuerdo, procedan jueces a revisar. Sí estamos reconociendo, y ayer pues se vio en el debate, yo sé que fue un debate larguísimo y Ujú. complejo, Ujú. pero donde sí hubo una gran mayoría en reconocer que el tema era complejo, porque no todo el electoral, pues de ahí viene el Sí, 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 problema, sí, Azucena, sí, ¿no? correcto. O sea, Ajá. no, o sea, es cierto que no tienen los jueces competencia en materia electoral, eso nunca ha estado a discusión, Que si es pero electoral o es sobre derechos humanos. Y entonces ahí exactamente, se ¿no? enreda el asunto. Pues por Ujú. eso estamos en este Ajá. problema, así me explico, porque precisamente, si bien sí, la reforma al Poder Judicial tiene un gran contenido electoral porque pasó al ámbito electoral la elección de jueces y magistrados regida por leyes electorales, todo eso estamos de acuerdo. Pues por el otro lado tú tienes el juicio de amparo donde un juez o un Ujú. funcionario, no tiene que ser juez o jueza, pues van ante el juez de distrito y dicen, oye, vengo a promover un amparo porque pues de hecho me están corriendo Están u violando mis obligando, pues, derechos mis humanos, mi derecho derechos, laboral, exactamente, que no tendría exactamente. nada que ver con el tema electoral, Es, teóricamente. así es. Pero, Entonces, lo que ajá. la Corte dijo, cuidado aquí, no dijo, revisen y revocan, por favor, todos, porque todos No, no, no. Parece como si lo hubiéramos hecho salomónico
te digo a ti, tribunal, que tú no puedes, pero también a ti, juez, que no puedes, ¿no? Lo que dijo es, revísenla, Ok. porque Ajá. seguramente puede haber contenido que es eminentemente electoral, que no, donde no deberían haber otorgado la suspensión. O sea, esto sí es real, sí, revísenla por favor en un plazo que pusimos ahí, bueno, en el Ajá. plazo que señala la sentencia para que 24 horas, ¿no? Para que 24, se sí, revisen sí, estas sí, 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 suspensiones sí, o se revoquen. o se revoquen, esa, Ajá. porque pues sí he visto toda la prensa señalando, ordena a la Corte revocar Exacto. suspensiones, ¿no? No, o sea, les dijo, a ver, cierto que puede haber contenido que es que sí es efectivamente electoral, más otras cuestiones. O sea, Ujú. hay que recordar que también cuando se afecta el interés público en mayor grado que el beneficio individual que puede obtener un juez, por ejemplo, o una persona cualquiera, no se debe de conceder. En fin, revísenlas. Es decir, Estas dos. revisen y en todo caso mantengan o revoquen. Exactamente. Ujú. Así es, Azucena. Lo Bien. dijiste mejor que yo. Eso es así. Ujú. Entonces, eso es lo único, bueno, lo que determinó la Corte. O sea, creo que lo que aporta en claridad es el reconocimiento. Bueno, primero, que el tribunal pues, debe detenerse de estar emitiendo este tipo de resoluciones. Ujú. Pero bueno, también yo creo que es el reconocimiento de, de lo que pues, se ha dicho luego en medios, pero ya se dice con una resolución de la Corte decir, es cierto que la reforma tiene un componente no electoral, pero que impacta en la materia electoral. Entonces, revísenlo para que con esto que discutimos, con lo que todos los argumentos que trae la sentencia, para que ustedes o mantengan o Ujú. revoquen estas Ahora, resoluciones. pero seguimos en la misma disyuntiva, ministro Javier Lainez Potisek. Sí. Si los jueces dijeran, revisé y mantengo, y el tribunal dice, no vamos a acatar y no tiene por qué entrometerse la Corte en este tema, nos vamos a quedar atascados en el mismo lugar. Bueno, pero a ver, digamos que ahí estamos en una situación de hecho y no de derecho. Ujú. Si el tribunal electoral ahora también va a desobedecer Pues sí, una resolución de la Corte, bueno, pues esto decía, no, digo, de por sí estamos lo van en a la hacer, cuerda ministro. floja con el Estado de Derecho, pues, ¿qué te puedo decir? Ante situaciones de hecho, esto es, pues, ya el caos. Lo es, o sea, no lo van a aceptar. El Tribunal Electoral insiste en que es materia electoral y que les corresponde a ellos y no a ustedes, y en la Corte pues se sostiene lo contrario. El tribunal no lo va a aceptar y para el Senado de la República, para los poderes en este país, Sí. no existe la Suprema Corte. Bueno, pues esas ya son situaciones de hecho. eh, Eso afecta totalmente el Estado de Derecho y afecta total. Déjame decirte, quien Ujú. pierde aquí es el país, ¿eh? Porque un país donde sucede lo que está sucediendo, lo único que provoca es inseguridad, incertidumbre para todo. En un momento en que en México lo que necesitamos es precisamente estabilidad, nosotros por nuestra parte en el orden jurídico, por el contexto nacional y pero sobre todo internacional que estamos viviendo. Este caos a quien perjudica no es a la Suprema Corte, y menos a nosotros. Hay Ujú. que recordar que nosotros ya nos vamos, sino a quien perjudica. Primero es al país en su conjunto, a Cuan- las inversiones, ¿sí? Y al Estado de Derecho no es rollo. Lo he dicho yo, Azucena. Ujú. Si esa va a ser la actitud de la futura Corte o de los futuros Sí. tribunales, Ujú. pues cuidado, ciudadanos y ciudadanas, cuidado, porque eso va a pasar entonces en un juicio que afecte ya a personas fuera del problema este del Poder Judicial. Nunca antes, ministro, se había desacatado de Nunca, manera tan flagrante lo que decide la Corte, ¿no? nunca, Nunca. nunca. Ujú. Sí, pero yo sí quiero transmitir que esto, lo que ahorita se ve como un conflicto, no sé, entre la Corte o el poder ejecutivo y legislativo, y ahora Con el con propio uno de los tribunal. órganos Ujú, ujú. exactamente,
Como tú bien dices, no se ha visto. Insisto, más allá de este conflicto, ya las autoridades encontraron el caminito y eso, en juicios de amparo que tengan que ver con ciudadanos, en sus bienes, en su patrimonio, un inversionista en sus inversiones, Ujú. híjole, qué peligroso en un contexto en que no deberíamos estar Así es. exactamente, Ahora, ¿no? O sea, ministro, qué peligroso. cuando ustedes dicen que el tribunal no tiene facultades para poder invalidar amparos, ¿qué? O sea, ¿qué procede? ¿Están dando una orden al tribunal? ¿Están dando una recomendación? ¿Le dieron un coscorrón? ¿Qué es? Lo que está, para que se o sea, ya no puede estar emitiendo ese tipo de resoluciones. Pero ya lo Así hizo y de con lo que hizo sencillo. la elección al Poder Judicial continúa. O sea, ¿qué efectos No, tiene para el no, porque presente? no, perdón, porque nosotros sí estamos diciendo ahí que esas resoluciones, que no son sentencias, Ujú. vienen de un procedimiento que tiene el tribunal como para emitir una declaración, para hacer una opinión. Ujú. Y eso es bien importante, Azucena, sobre todo las 3 o 4 resoluciones, pongo entre comillas, que emitió el tribunal, no vienen de juicios específicos ni de procedimientos jurisdiccionales, sino que vienen de así se llaman, asuntos generales. Y si tú ves hasta en el numerito dice sub de superior Ujú. a G, asunto general. Sí. No está en la Constitución, no es un procedimiento, no está en ninguna ley, en Ay, ninguna. ministro, me alcanza el corte. Sé que tiene un compromiso, pero le quito 3 minutitos, si es tan amable. Gracias al ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek. Ministro, para preguntarle en todo caso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue una vez que ustedes han advertido, afirmado que el tribunal no tiene facultades, que los jueces deben revisar pues sus resoluciones, sus suspensiones? ¿Qué sigue en la práctica? Y que de que en adelante cualquier recordar, y lo dijimos ayer tanto en el debate como en la resolución, que sí hay medios de impugnar esas suspensiones. Sí hay medios de impugnar esas suspensiones y esos medios ahí se dijeron, ¿no? Hay dos, el recurso de queja contra la suspensión provisional y el de revisión contra la definitiva, además de sendas atribuciones de los jueces, de ellos mismos, de oficio, por ellos mismos, o a petición de parte, de revocar y de revisar y revocar o modificar sus propias suspensiones. Entonces, que se usen esas vías y que el tribunal se abstenga de estar decretando que no valen. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ajá. Vendrá esta revisión, habrá jueces que revoquen esas suspensiones o que las modifiquen, o sea, no se tienen que revocar Ajá, forzosamente, pero sí exactamente. se pueden modificar en sus efectos y en su alcance, ¿Está ¿sí? suspendido el proceso electoral hoy? No, 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 no. Es que ese es el problema. O sea, ha impactado estas suspensiones de distintas maneras. No es lo mismo la orden de suspensión que se dio a los comités, por ejemplo, ¿sí? A alguna otra suspensión que tenga que ver, y algunas ya hasta pasaron, Ujú. ya cumplieron sus efectos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros no. El Consejo de la Judicatura tenía una suspensión que tenía que ver con el presupuesto, Ujú. ¿sí? Que Ujú. cuando lo enviara, que no hubiera las reducciones que estaban ordenadas por los transitorios de la reforma. Ese es un ejemplo muy claro, muy puntual de una suspensión. El Consejo lo mandó efectivamente sin reducciones a la Cámara de Diputados por distintas razones. Algunos consejeros votaron porque efectivamente, obedeciendo a la suspensión, no iban a enviar un proyecto así. Ujú. Otros dijeron por otras razones, finalmente así se fue el presupuesto. Es un ejemplo, Sí, digamos, específico. Por eso es bien complejo, Azucena. O sea, sí, muy, muy las complejo. suspensiones no Ajá. dicen suspéndase el proceso electoral, no dicen eso. ¿Qué ¿Sí me ordenan? explico? Hay muchos casos, es lo que te digo, por ejemplo, cuando ordenaron te pueden ordenar que te abstengas, ¿no? Aún de cesarlo en su cargo.
Ok. ¿sí? Entonces, Particularidades. ¿Qué tiene exactamente, que hacer porque en lo son general el particulares. tribunal después de lo que ustedes concluyeron ayer, ministro? ¿Cómo? ¿Cuál O sea, el tribunal electoral, porque el tribunal dice, a ver, nosotros seguimos en lo dicho, no tiene nada que ver la corte, Ah, no, nosotros no, no, somos la no, no, máxima estoy de autoridad acuerdo. y la Ajá. elección sigue. O sea, como si no hubiera Sí, pasado sí, sí, nada. sí, sí. No, 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 es que insisto que ah, no sé si se crearon unas expectativas. Lo aclaramos también. Nosotros no vamos a revisar. Lo de ayer no era revisar la reforma judicial. No era decir si la No esa reforma era la va intención. o, o no va. No, nunca fue la litis de ayer, nunca. A mí me lo preguntaron expresamente, yo Sí. dije, no, pon con los impedimentos, ¿te acuerdas? Ajá. Con los impedimentos decían es que se han pronunciado O sea, la a intención favor era o en clarificar contra. las facultades de cada uno de los órganos. Exactamente, Ujú. exactamente eso era. Y ahora Porque que usted... teníamos además solicitudes para en ejercicio de esta facultad que usamos ayer, precisamente era aclárame. O sea, el propio, digo, ya el comité desapareció porque renunciaron, pero nuestro comité, esa fue la pregunta. Oye, ¿tengo de este lado esto? ¿Tengo de este lado esto otro? Ok. Sí, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Entonces, esa era la pregunta, pero estamos diciendo, no, 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 no. Si ahorita yo tuviera el comité enfrente, digo, aquí está la respuesta. No. Lo que te dijo el tribunal es una mera opinión. No puedes tú, por ti, dejar de obedecer una suspensión. Eso lo hubiera dicho. Bien, entonces la elección continúa atendiendo los amparos en particular. Es correcto. Ok, Es correcto. perfecto. Bueno, Ujú. porque bueno, se había dicho mucho en el Senado, ya sabe que lo que diga la Corte es intrascendente, no importa. Bueno, en realidad la Corte nunca tuvo la intención de suspender en esta etapa el proceso electoral, sino que se No, atiendan nunca, los amparos exactamente. particulares de algunas violaciones a Exactamente. derechos humanos. Ándale, lo dijiste mejor que yo, exactamente. Bueno, ministro, pues la última batalla de la Corte. Así es. Aquí seguimos. Bueno, pues ni hablar. Le agradezco mucho, ministro, y Al gracias por su contrario, claridad Azucena. siempre y su amabilidad. Es usted muy amable.